en rueda dentada y le recalco que la paciente no tenía temblor ni tenía quejas cognitivas para el momento de la evaluación. Cuando se hizo la evaluación geriátrica integral, encontramos una paciente con una dependencia total. El minicog no se encontró pues al momento de hacer, de revisar pues, la historia. La paciente estaba malnutrida, estaba sarcopénica, la marcha claramente era inestable, tenía síndrome de caídas recurrentes, como les menciono, tenía una disfagia. No se identificó algún trastorno del estado de ánimo, venía con inmovilidad prolongada, la continencia estaba conservada, no había polifarmacia, tenía un buen soporte social y todo esto la calificaba para, pues, como una paciente frágil. Entonces, cuando uno evalúa cuáles son esas pistas que le pudieran a orientar a uno un diagnóstico etiológico, pues tenemos que hay una disfagia orofaringea y disartria, que hay una marcada inestabilidad postural y una marcha inestable, se identifica un parkinsonismo y parálisis de la mirada vertical. A su vez, pues vemos que esa enfermedad le está generando unas complicaciones dadas por malnutrición y sarcopenia, las caídas recurrentes, el deterioro funcional y ese estado de fragilidad. Entonces, cuando uno plantea esto en un diagrama de Venn, vemos que tenemos unos síntomas cardinales en una paciente que estaba libre de comorbilidades, que ya tiene unos síndromes y condiciones geriátricas establecidas, que fueron los que les mencioné previamente, y que la esfera funcional estaba completamente alterada y que la paciente se encontraba completamente dependiente. Y si uno lo traslada a la esfera social, pues muy posiblemente a pesar de que tenía un buen soporte, la familiar se podría llegar a sobrecargar. Entonces, cuando uno empieza evaluando las causas de disfagia y de disarte, pues vemos que esto es un motivo de consulta supremamente frecuente y como vemos, las personas ancianas pues van a tener una mayor prevalencia. A su vez, pues las causas son diversas, desde trastornos neurocognitivos, la enfermedad de Parkinson, los pacientes luego de una ACV, los tumores en fosa posterior, luego de la extubación, los pacientes con miopatías inflamatorias. Incluso les menciono por aparte la miopatía de cuerpos de inclusión porque es una de las pistas que uno tiene en estos pacientes ya que hacen unas disfagias muy graves. Otras enfermedades que es lo que ahorita vamos a ver en el parkinsonismo atípico, como es la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y al igual pues vamos a ver que también tenemos otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amniotrófica, medicamentos como es el uso de quimioterapia, principalmente por la mucositis y los antipsicóticos que pueden dar no solo la disfagia y la disartria, sino que también pudieran dar el parkinsonismo atípico. La enfermedad de Wilson es una que nos gusta mucho a nosotros los internistas y no olvidar también pues que luego de un trauma encefalocraneano pueden quedar con secuelas. Cuando nos vamos para la inestabilidad postural y la marcha inestable, como vemos, pues las causas se comparten, pero le podríamos sumar la deficiencia de B12, el neurolues, el alcoholismo, el Wernicke-Korsakoff. Aquí empieza a sumar una que también nos va a dar algo de parkinsonismo, como lo vamos a ver, que es la intoxicación por manganeso. El mismo ortostatismo, específicamente en los pacientes con falla cardíaca, específicamente, por ejemplo, la amiloidosis o pacientes con febres muy bajitas o pacientes que están con una alta dosis de antihipertensivos, pues nos puede llevar pues, a inestabilidad postural y marcha inestable. Eh, Nuevamente, las que les mencionaba, la enfermedad neurodegenerativa, el ACV, la parálisis supranuclear progresiva, los medicamentos, las miopatías, problemas auditivos, el vértigo, tumores, osteoartrosis. Entonces vemos que el diagnóstico diferencial pues es muy amplio. Y cuando nos vamos puntualmente al parkinsonismo, vemos que el parkinsonismo, si bien no tiene muy en la cabeza enfermedad de Parkinson, miren que las causas van desde medicamentosas, donde les voy a resaltar algunos que no son tan frecuentes, pero que pueden estar, que son los calcioantagonistas, específicamente porque disminuyen esa absorción y el metabolismo de la dopamina, la metoclopramida, que sí sabemos que esto estamos un poquito más familiarizados, y el litio. Sin embargo, de lejos, los más frecuentes van a ser los antipsicóticos, como vamos a ver ahora. Nuevamente, entonces tenemos taupatías y las alfa-sinucleopatías, como la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, que es una taupatía, la enfermedad de Wilson nuevamente, la intoxicación por manganeso y otros tóxicos, como lo es el metanol, el monóxido de carbono, las metanfetaminas,
Específicamente hay una metanfetamina que no está acá, pues es una metanfetamina o una droga sintética nueva, eh, que realmente su metabolito termina siendo manganeso, pero entonces es como para que nos familiaricemos. También hay parkinsonismos rápidamente progresivos, que ahorita lo vamos a mencionar. Y nuevamente pues tenemos la degeneración corticobasal, la demencia por cuerpos de Lewy, que no se las había mencionado, los ACV e incluso también la demencia frontotemporal. Entonces, como vemos, el parkinsonismo, si bien es un término que uno asocia mucho con enfermedad de Parkinson, pues simplemente se refiere a que el paciente tiene bradicinesia y rigidez y o temblor, y que esto se puede asociar a inestabilidad postural. Entonces, ¿qué es la bradicinesia? Pues es la disminución en la velocidad o la amplitud del movimiento. En la enfermedad de Parkinson, pues esa bradicinesia se caracteriza porque a medida que continúan los movimientos, la amplitud y la velocidad se va haciendo incluso más lenta, que eso lo podría ayudar a diferenciar de otras enfermedades en las cuales pues esa velocidad podría aumentar. La bradicinesia puede ser tanto acinesia, es que hay ausencia de movimiento, o la hipocinesia, en la cual pues hay una disminución de la velocidad o de la amplitud. En la rigidez es el aumento del tono muscular, y que ese aumento está presente en todo el rango del movimiento cuando la extremidad se mueve pasivamente y no se modifica con la velocidad del movimiento. Tenemos la distonía, que es esa contracción muscular involuntaria que lleva a movimientos repetidos o posturas anormales. Y el temblor, que es un movimiento involuntario, rítmico y repetitivo que va a una frecuencia regular y que tiene una amplitud variable en una o varias partes del cuerpo. Finalmente, pues esa inestabilidad es esos fallos en los reflejos posturales, principalmente por lesiones a nivel del tallo cerebral y el área subtalámica, en la cual está controlado todo lo de la postura. Entonces, el segundo mensaje que queríamos dejar, entonces, como les decía, es que Parkinsonismo no es igual a enfermedad de Parkinson. Cuando vemos la enfermedad de el Parkinsonismo, vemos que podemos tener Parkinsonismos secundarios, como vieron, Parkinsonismo vascular, infecciones, tóxicos, medicamentos, metabólico, post-trauma, incluso aquí una que no se ha mencionado, que es la hidrocefalia de presión normal. Este es uno que es mucho más raro para nosotros. Tal vez el único que podríamos tener en la cabeza frecuentemente es el Wilson. Sin embargo, vemos que hay parkinsonismos hereditarios, que es por alteraciones genéticas específicas, y tenemos los parkinsonismos atípicos, que es en el cual vamos a hacer un poco de énfasis el día de hoy, pues para hacer un poco más de sensibilización por parte de medicina interna. Entonces, algunos puntos clave, y es que la causa más frecuente de parkinsonismo va a ser la enfermedad de Parkinson en el 85% de los casos. Como vemos, la edad de presentación es similar en la mayoría de parkinsonismos atípicos, y aquí entonces vamos a hablar de cuáles: enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, mientras que en la demencia de cuerpos de Lewy vemos que son pacientes más ancianos. Estas causas, si bien no son tan frecuentes, pues puede ser en la manifestación hasta en el 70% de los casos. Como les decía, siempre evaluar los medicamentos, y de esos medicamentos los que más se asocian a Parkinsonismo, pues tenemos los antipsicóticos, tanto atípicos como típicos, y como vemos la sulpirida, la metoclopramida y el haloperidol son los más asociados, pero vemos que también tenemos otros medicamentos como lo es el ácido valproico, la olanzapina e incluso la quetiapina, que también aumenta ese riesgo de que el paciente tenga parkinsonismo, y otro que también estamos muy familiarizados como lo es la risperidona. El temblor en la enfermedad de Parkinson es en reposo, es asimétrico, vemos que tiene una intensidad de 4 a 6 Hz, que disminuye con el movimiento. Es característico que es en cuenta de monedas, inicia distal en el miembro superior y luego se va ipsilateral al miembro inferior y luego contralateral. En la degeneración corticobasal es menos frecuente el temblor, es más rápido, se relaciona con la postura o con los movimientos, y a veces este, más que un temblor, parece más un fenómeno mioclónico, el cual es irregular y tiene unas sacudidas características. Como vemos, no es en reposo. En la atrofia multisistémica, como vemos, algunos pacientes pueden tener un temblor que es igual al de un Parkinson. Hay otros que tienen un temblor que es postural con sacudidas, y otros pueden tener un temblor similar al del temblor esencial, que va a ser pues un temblor más de acción, que va a tener, que no va a ser tan rítmico,
y que va a tener unas frecuencias un poco más altas. La parálisis supranuclear progresiva usualmente no tiene temblor y si usted tiene una alta sospecha de parálisis supranuclear y desarrolla temblor, pues en ese paciente es donde usted va a sospechar que tenga un plus, que sería una enfermedad de Parkinson. Y una clave para pensar en parkinsonismo vascular es si tiene compromiso de los miembros inferiores. Con respecto a la rigidez y la bradicinesia, en la enfermedad de Parkinson, esta rigidez es asimétrica. Estos pacientes, si bien predomina la rigidez, también pueden hacer distonías, también pueden hacer incluso síntomas de polineuropatía. Y principalmente esto ocurre de neuropatía, perdón, y esto ocurre principalmente en pie o en el tobillo. La degeneración corticobasal, como ven en la derecha, los síntomas motores son muy característicos, sin embargo, son muy heterogéneos y pueden ir desde rigidez, desde acinesias o hipocinesias, desde eh, tra- alteraciones en la marcha, rigidez, temblor, distonías o mioclonías. ¿Cuál es la característica? Que afecta inicialmente un miembro, que esto es asimétrico, y que en un mismo paciente pueden haber diferentes combinaciones. Y algo característico que vamos a ver ahorita cuando se mencione cómo es la marcha de cada una de estas enfermedades es la postura de la mano, que es lo que se conoce como clumsy hand, que recogen la mano y se la llevan al pecho. Y la otra es el fenómeno de alien o la mano extraña en la cual pues no reconocen esa extremidad como propia, la reconocen como alterada. En la atrofia multisistémica el compromiso es asimétrico, tienen distonías craneocervicales y estas distonías empeoran con levodopa. Y en la parálisis supranuclear progresiva, la rigidez y la bradicinesia es simétrica y usualmente la rigidez es axial. Y es por eso que estos pacientes tienen esta característica y es lo que se conoce como los retrocois. Y en la mañana o al despertar tienen esa acción característica y es como cuando hace uno cuando se levanta tratando de estirar el cuello, tirándose para atrás. Con respecto al lenguaje y la deglución, pues es importante que conozcamos esto y es que dependiendo de la enfermedad y dependiendo de si es una sinucleopatía o si es una taupatía, puede haber un compromiso, que es lo que se conoce como la parálisis bulbar, que en este es una neurona motora inferior, mientras que la parálisis pseudobulbar es por un compromiso de la motoneurona superior. Entonces, por eso los reflejos pues, van a estar exaltados o normales en la parálisis pseudobulbar y la lengua va a estar espástica, mientras que en la parálisis vulvar pues, va a haber atrofia con fasciculaciones y esto es lo que quería que tuviéramos en cuenta, y es que los pacientes con parálisis pseudobulbar, que es la generación corticobasal y la parálisis supranuclear, van a tener una voz tipo papa caliente, mientras que en la parálisis vulvar pues van a tener una voz que es más nasal. Y este es el otro punto muy interesante y es que los pacientes con parálisis pseudovulvar, donde tenemos la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, van a tener una labilidad emocional muy marcada, que incluso es uno de los síntomas que les deteriora mucho la calidad de vida, ya que estos pacientes empiezan a llorar, empiezan a tener gemidos, empiezan a tener posiciones anormales, son pacientes que no se les puede decir nada, por así decirlo, y es un punto muy característico de estas enfermedades. Y en la atrofia multisistémica pudieran tener algo de la habilidad emocional, pero este compromiso no es tanto por parálisis pseudovulvar. Entonces, ¿cómo es la voz en enfermedad de Parkinson? Pues estos pacientes tienen hipofonía, es una voz plana, monótona, arrastrada o en balbuceos, que puede sonar temblorosa y que algunas veces se congelan y luego hacen todo lo contrario y es que hablan rápidamente o pueden tener fenómenos de tartamudez. Los pacientes pueden tener anomia, se asocia a hipomimia y la disfagia en la enfermedad de Parkinson, pues si bien puede estar presente, pues no es un síntoma común. En la degeneración corticobasal puede ser tanto un habla como la enfermedad de Parkinson o como la parálisis supranuclear, es decir, una voz que es distorsionada, lenta, forzada, que tiene un tono que es a veces muy alto y luego puede ser muy bajo o un tono normal. La voz, como les decía, puede ser nasal y estos pacientes también tienen algo muy característico que es la apraxia del habla. Entonces, es una voz entonces que es vacilante, inconsistente, con distorsiones y con errores en el sonido. Y algo también muy característico es esa afasia no fluida que está presente casi en el 90% de los casos. La disfagia en estos pacientes tampoco es un síntoma muy frecuente y aparece de manera tardía. En la atrofia multisistémica, entonces, estos pueden tener tanto hipofonía
como una disartria cerebelar. Entonces, como esos pacientes como pueden tener no solo compromiso gangliobasal, sino también cerebelar. Entonces, la disartria cerebelar, entonces el habla es arrastrado lenta, la voz es nasal, con un ritmo y un volumen irregular. Y en la parálisis supranuclear progresiva, entonces, como les había dicho en la degeneración corticobasal, pues es una habla lenta, forzada, distorsionada, con un tono que no se controla muy bien. Y algo muy característico de esta enfermedad es esa disfagia, que es una disfagia que es muy grave, muy incapacitante, aparece de manera temprana y se acompaña de babeo y cialorrea. Y estos pacientes, al igual que la degeneración corticobasal, también se puede acompañar de una fascia no fluida, sin embargo, en la parálisis supranuclear es más progresiva. Con respecto a la marcha, la inestabilidad postural y las caídas en la enfermedad de Parkinson, la inestabilidad postural aparece de manera tardía, por eso es que uno la tiene que buscar con ese pull test, que es que uno se hace atrás del paciente, le hace un jalón y mira cuántos pasos, cuánto se demora en volver a recuperar la postura, pues para ver si se demora al menos más de 3 pasos. Entonces, si uno no la busca, pues y uno espera que el paciente haga inestabilidad postural y caídas, va a llegar muy tarde al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y lo mismo, no espere que el paciente caiga, y si el paciente está cayendo temprano, pues eso no va a ser un Parkinson. La marcha, esos pacientes caminan con la cabeza hacia abajo, es una marcha lenta y se inclinan hacia adelante. En la degeneración corticobasal, entonces, como les decía, puede ser similar a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, estos pacientes no balancean el brazo de la extremidad superior afectada y la mantienen acercada a su tronco, y nuevamente las caídas son tardías. En la atrofia multisistémica, similar a nuestro paciente, sí tiene caídas tempranas, al igual que la parálisis supranuclear progresiva. Sin embargo, la marcha de la atrofia multisistémica es más una marcha cerebelar, aunque también pudiera tener un compromiso de una marcha similar a la de la enfermedad de Parkinson. Y en la parálisis supranuclear progresiva es todo lo contrario a la enfermedad de Parkinson. La cabeza es en alto, como si estuvieran respirando el aire o cogiendo aire del ambiente, se reclinan hacia atrás y las caídas sí son muy tempranas. El sueño, el comportamiento y la cognición en la enfermedad de Parkinson es muy frecuente tener algún trastorno del sueño, llámese insomnio, piernas inquietas o trastorno del sueño REM. Y este trastorno del sueño REM puede ser la primera manifestación de una enfermedad de Parkinson. La hiposmia es muy frecuente en estos pacientes y también es muy frecuente los cambios comportamentales dados por psicosis como alucinaciones y delirios, depresión, apatía o abulia, y la disfunción ejecutiva en la enfermedad de Parkinson es una manifestación tardía. A diferencia de la degeneración corticobasal, en la cual la disfunción ejecutiva es un síntoma prominente, los pacientes pueden debutar con apraxias idiomotoras, apraxias oculares, agrafestesia, estereognosia. Los cambios en el estado de ánimo son muy frecuentes y los cambios en el comportamiento es algo muy llamativo. Estos pacientes tienen un comportamiento compulsivo, hipersexual, con hiperolaridad, risa desmotivada, se agitan fácilmente, se irritan, tienen aislamiento social y apatía. Y a veces incluso esta apatía se puede confundir con depresión, entonces hay que estar muy pendientes con eso. En la atrofia multisistémica también es muy frecuente el trastorno del sueño REM. La disfunción ejecutiva puede estar, pero no es algo que predomine mucho. Y si hay marcados cambios en la atención, alerta o cambios visoespaciales y predomina la demencia, pues aquí usted debería considerar es una demencia por cuerpos de Levy. En la parálisis supranuclear progresiva, la disfunción ejecutiva es algo que puede estar presente desde el inicio de la enfermedad. Estos pacientes, más que por la disfunción ejecutiva, entonces disfunción ejecutiva se caracterizan es por esa labilidad emocional, pueden tener hiperfagia y no tienen un trastorno del sueño REM típicamente, sino que se caracterizan es más por insomnio. Otras manifestaciones a considerar, entonces siempre evaluar el sistema nervioso autónomo, ver cómo están los hábitos intestinales, ver cómo está el control de los esfínteres, ver si tiene ortostatismo o no, ver si tiene disfunción sexual, hipotensión postprandial o disfunción sudomotora, ya que si usted tiene atrofia multisistémica, enfermedad de Parkinson o la demencia de cuerpos de Levy, se caracterizan por disfunción autonómica. La mirada en la parálisis supranuclear progresiva va a tener un compromiso de la mirada vertical. La cara de esos pacientes parece sorprendida y eso es por hiperactividad del músculo frontal y próceros. Perdón, no, esto no, esto acá es de Wilson, no sé por qué me quedo acá. Entonces ellos tienen una mirada vertical, incluso es como si no expresaran nada. Algo característico también de la mirada en la parálisis supranuclear progresiva es que ellos tienen imposibilidad
o empiezan a perder la apertura ocular. Entonces, ya sea por blefaroespasmo o por alguna praxia o por alguna praxia, y es que mantienen con los ojos cerrados como si estuvieran dormidos. Entonces uno le dice al paciente, no despierte, y el paciente va a estar despierto y no que tiene los ojos cerrados. La generación corticobasal entonces pueden tener apraxias oculares, y eso puede ser una manifestación entonces de esa disfunción ejecutiva. Y en la atrofia multisistémica entonces van a tener es un compromiso de la mirada cerebelar. Entonces van a tener dismetría, seguimientos acádicos, nistagmos, entre otros. Y en la atrofia multisistémica se caracterizan por tener estridor o suspiros inspiratorios frecuentes. Si usted tiene un origen agudo, considere las causas autoinmunes, infecciones, intoxicaciones metabólicas o paraneoplásicos, que es lo que les mencionaba acá. Entonces, siempre que usted vea eso, pues va a pensar en enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles? Lupus o síndrome de Sjögren o lupus con sobreposición con SAF. Los fenómenos paraneoplásicos, específicamente cuando se asocian a anticuerpos anti-RI, anti-U y anti-CASPR2, en la enfermedad de Wilson, pues se menciona acá dentro de las hereditarias, y como vemos, pues no es una enfermedad que sea rápidamente progresiva, y siempre considerar los pacientes con un compromiso rápidamente progresivo, considerar las causas infecciosas. Y en las metabólicas, como vemos, pues al menos los trastornos tiroideos, las deficiencias de B12, las enfermedades renales o hepáticas, el hipoparatiroidismo o la mielinolisis extrapontina. Con respecto a la intoxicación por manganeso, pues la intoxicación por manganeso, el manganeso es un mineral que se encuentra en el acero, y algo característico de estos pacientes es que es muy difícil de distinguir del Parkinson porque es igualito a un Parkinson, y algo llamativo es la marcha, que es similar a la de un gallo, y es que es similar a la del Parkinson, solo que estos pacientes empiezan a caminar sobre las puntas de los pies. Otros diferenciales, entonces no olvidar el parkinsonismo vascular, la hidrocefalia de presión normal, la demencia de cuerpos de Levy, la enfermedad de Wilson y la intoxicación por manganeso, como les mencioné. Y en la enfermedad de Wilson, ¿qué hay que considerar? Pues que aparece en pacientes más jóvenes, que el compromiso neurológico es raro si no tiene cirrosis, y el compromiso más frecuente neurológico es el parkinsonismo, y que ese parkinsonismo se asocia a disfagia, disartria, que puede ser cerebral o que puede tener una disartria hipokinética, y babeo. Entonces ellos también tienen temblor postular, solo que este temblor postural es en aleteo, pero también puede ser en reposo o de acción. Pueden hacer distonía, y esa distonía puede ser focal, entonces pueden tener risa sardónica, pueden tener eh, una mano en estrella de mar, pueden hacer distonía cervical, o al mismo tiempo pueden tener una sonrisa que es vacía, que es como lo que se conoce como esa risa falsa o esa sonrisa falsa. Pueden tener también ataxia cerebelar, pueden tener algún grado de disfunción auditiva. Los síntomas son fluctuantes, y siempre busque entonces anillos de Kaiser y Fletcher, ya que es muy raro que tenga compromiso neurológico y no tenga esta manifestación. Entonces, como vemos en esta tabla que resume lo que se ha hablado, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? Pues entonces busque causas vasculares, entonces mire si tiene antecedentes o factores de riesgo, y correlaciónelo con la imagen. Esto lo vamos a mencionar ahora, que la respuesta a la levodopa, que nos podría ayudar entonces para definir si el paciente tiene una enfermedad de Parkinson o no. Sin embargo, considerar que hay pacientes que que pueden responder a la levodopa, principalmente la demencia de cuerpos de Levy. Evalúe el lenguaje y, y la fonación y el discurso de los pacientes, donde, como vemos, hay unas enfermedades que se asocian mucho a eso, como la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y la demencia de cuerpos de Levy. Evalúe si el paciente tiene trastorno de sueño REM. Mire si el paciente tiene alucinaciones visuales, que como vemos aquí estamos describiendo muchas cosas que aparecen en la demencia de cuerpos de Levy. Los síntomas visuales, específicamente entonces visión borrosa o diplopía, que pudiera aparecer en la parálisis supranuclear progresiva. Mire si el paciente tiene caídas, mire si el paciente tiene miembro fantasma, como le decía, en la degeneración corticobasal. La disfagia lo hace pensar a uno mucho en la parálisis supranuclear progresiva. La ataxia va más hacia la atrofia multisistémica por ese compromiso cerebral, al igual que la disfunción autonómica es más de la atrofia multisistémica. Eh, y como les decía, ese estridor, esos sonidos inspiratorios. Los cambios cognitivos, entonces, como les decía, pues pueden estar presentes en diferentes
enfermedades, pero ojo con la fascia no fluida en la degeneración corticobasal, los cambios o esa, la habilidad emocional, como les decía en la parálisis supranuclear progresiva. eh, los síntomas, la mirada, entonces, cuando hay compromiso de la mirada vertical, pero miren cómo cuando hay el compromiso de la mirada, tanto hacia arriba o hacia abajo, que puede estar igualmente reducida, o que puede estar hacia arriba peor, entonces también pudiera estar presente en otras enfermedades. Entonces no nos dejemos sesgar solo por el compromiso más vertical que horizontal, sino que hay que hacer un buen examen neurológico. Con respecto a las alteraciones motoras o sensoriales, entonces mirar cómo está la postura, si está muy inclinado hacia adelante, entonces ojo, que es lo que se conoce como el antecoil, a pensar en la atrofia multisistémica, la, eh, el Parkinsonismo, el balanceo la pérdida del balanceo desproporcional al Parkinsonismo, entonces vemos que es la parálisis supranuclear y la atrofia multisistémica. La presencia de signos piramidales de causa de predominio asimétrico, pues nos va a hacer pensar en la degeneración corticosa. Y algo que no se había mencionado es si usted tiene signos piramidales sin una explicación clara, pues esto sí sugiere mucho la atrofia multisistémica. Y como les decía, pues entonces los signos de disfunción autonómica pues van a ser más de la atrofia multisistémica. Si aún así hay dudas, siempre evalúe la respuesta a la levodopa. Esa respuesta a la levodopa, pues en la enfermedad de Parkinson es marcada desde inicio temprano y se empieza a ver a pequeñas dosis. Y usted ve que tiene que seguir titulando la dosis y no ha llegado a alcanzar una respuesta que uno espera más o menos hasta 2 a 3 meses para ver si efectivamente tuvo una buena respuesta, pero lo importante es que se evalúe. Entonces, si sumamos todo esto, luego de entender un poco cómo se hace la evaluación del parkinsonismo, que como vemos requiere de un examen neurológico muy detallado, pues vemos cómo estos parkinsonismos atípicos, los medicamentos, y aquí sería la enfermedad de Wilson, los tumores y algunas enfermedades degenerativas se pueden sumar acá. Cuando se junta la disfagia y la disartria, nuevamente empiezan a pesar los parkinsonismos atípicos, causas metabólicas, tumorales y medicamentosas. Y cuando los juntamos en la mitad, pues vemos como los parkinsonismos atípicos, los medicamentos, las causas vasculares y la enfermedad de Wilson, pues serían las que estarían ahí. Mencionando unas características puntuales, y es que en la demencia por cuerpos de Levy es una demencia rápidamente progresiva, fluctuante, con compromiso del estado de alerta, que cardinalmente tiene alucinaciones visuales y estos pacientes van a tener más disfunción ejecutiva y espacial, pero también pueden tener cambios olfatorios, auditivos o táctiles. El trastorno del sueño REM es muy frecuente y es que cuando hacen esa tonía empiezan a aparecer esas parasomnias que son muy marcadas, tienen una respuesta marcada a los antipsicóticos y también pueden responder a la levodopa, tienen disfunción autonómica, entonces estos pacientes pueden hacer caídas no solo por inestabilidad, sino también por síncope, también hacen hiposmia como en la enfermedad de Parkinson, hacen delirios sistemáticos, es decir, que son unos delirios fijos que los pacientes están completamente seguros de que eso es así y se mantiene así a lo largo del tiempo, y también pueden hacer apatía, ansiedad o depresión. Con respecto a la parálisis supranuclear progresiva, cuando uno evalúa los criterios diagnósticos, entonces vemos cómo hay una disfunción oculomotora, principalmente por esa parálisis de la mirada vertical, pero también pues vemos cómo hay una disminución de la velocidad de las sacadas verticales, y aquí hay unas sacadas en raíz cuadrada que también están mencionadas. La inestabilidad postural vemos que es un criterio muy importante y aparece de manera temprana. Las disinesias, entonces, es que esos cambios en la marcha en los primeros 3 años, y la disfunción ejecutiva que se da principalmente por los cambios en el discurso, en el lenguaje, y que aquí incluso esta también pudiera tener una fascia no fluida. En la atrofia multisistémica vemos que algo que nos debe hacer sospechar entonces siempre, y es uno de los criterios diagnósticos, es esa disfunción autonómica. Y miren cómo la no respuesta a la levodopa y la presencia de un síndrome cerebelar es algo que nos debe hacer entonces considerar este diagnóstico, que nos lo va a hacer diferenciar de otra. Pero vemos entonces que si usted tiene una enfermedad que progresa rápidamente, que tiene una marcada inestabilidad postural, que tiene una alteración marcada del discurso, o lo que, o de pues lo que conocemos como disartrofonía, y también una disfagia grave con distonías craneocervicales,
que empeoran con la levodopa, signos de neurona motora superior no claros, eh, sacudidas posturales o deformidades en la postura, con ese estridor, eh, y que pudieran tener, entonces lo que les decía, eso es cambios emocionales que ellos hacen como una risa o que pueden llorar cuando en momentos indebidos piense en atrofia multisistémica. En la degeneración corticobasal, entonces vemos como el inicio es más insidioso, no responden a la levodopa. Entonces miren lo que les decía, ellos tienen busque esos cambios motores, como les decía, son heterogéneos y usualmente pueden ser varios en un mismo paciente con un compromiso que es asimétrico. Busque los deterioros sensitivos corticales motores, entonces lo que les decía de las apraxias de los miembros o ese síndrome de la mano fantasma y los cambios cognitivos, como lo es esos cambios en el lenguaje y en el discurso de la disfunción ejecutiva, los déficits visoespaciales, y con esto uno podría llegar al diagnóstico. Y pasando a la enfermedad de Parkinson, entonces miren cómo el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson entonces empieza diciendo, venga, ya excluyó las otras cosas, tiene presencia de banderas rojas y si tiene las características que lo apoyan. Entonces miren que las respuestas que lo apoyan, ¿cuáles son? Pues es la respuesta a la levodopa, las discinesias inducidas por la levodopa, que es lo que se conoce como los OFF, el temblor en reposo o ese temblor característico y la pérdida del olfato, pero, que es la hiposmia. Pero miren cómo si usted tiene un compromiso cerebeloso, usted tiene parálisis de la mirada vertical, si usted tiene una demencia frontotemporal o predomina el componente de demencia de inicio temprano con alucinaciones o cambios visoespaciales, eh, si el compromiso es en miembros inferiores, eh, si, el, si no hay una buena respuesta a la levodopa, si hay una pérdida sensorial cortical característica, o si usted documenta otra enfermedad, pues entonces usted, este paciente, o si el paciente usa antipsicóticos, pues este paciente usted no debería pensar que tiene una enfermedad de Parkinson de entrada. Y mire que las banderas rojas es lo que hemos mencionado, si progresa rápidamente el deterioro de la marcha y el paciente empieza a caer, o si el paciente llega a requerir silla de ruedas, si no hay una progresión gradual de los síntomas motores, si el paciente tiene disfunción vulvar, si el paciente tiene ese estridor inspiratorio, si el paciente tiene una falla autonómica grave temprana, si hay un anterocoil que es desproporcionado, como les decía en la atrofia multisistémica, o si el paciente tiene contracturas en manos o pies, si hay una ausencia de síntomas no motores comunes, como les decía, el Parkinson da trastornos del sueño, trastornos comportamentales, la hiposmia, pueden tener algo de disfunción autonómica, los síntomas neuropsiquiátricos, lo que les decía de los signos piramidales sin explicación alternativa, y el parkinsonismo que sea simétrico, bilateral, sin predominio de un lado, pues también hace pensar en eso. Entonces, acá les dejo esta tabla donde se mencionan los parkinsonismos atípicos, donde se resume la edad de inicio, cómo es el temblor, si es simétrico o no, si tienen distonía, qué pasa con las funciones ejecutivas, qué pasa con el sistema autonómico, con la mirada, si tienen o no compromiso pseudovulvar, si tienen caídas o no recurrentes y cuál es la duración media de la enfermedad, donde mencionamos que los pacientes que tienen una degeneración corticobasal, parálisis supranuclear progresiva o atrofia múltiple sistémica, el pronóstico es muchísimo peor al de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Entonces, si a esto le sumamos la parálisis de la mirada vertical, vemos como el diagnóstico de una parálisis supranuclear progresiva va a ser muy llamativo, pero algo que casi que por clínica, miren que no hemos mencionado nada más, va a ser uno de los principales, pero ojo, no toda parálisis de la mirada vertical, pues va a ser una parálisis supranuclear progresiva, pues pueden haber también tumores, eh, principalmente en el mesencéfalo, accidentes cerebrovasculares y que generen pues este síndrome de Parinó, aneurismas, la hidrocefalia y la degeneración corticosal pudiera tener algún grado de parálisis de compromiso de la mirada vertical, pero usualmente la praxia de estos pacientes, pues esta praxia oculomotora es más con el movimiento o para iniciar la sacada, que es una manifestación de esa praxia oculomotora. Entonces, si aplicamos los criterios, pues vemos cómo este paciente tiene una parálisis de la mirada vertical descendente, tiene caídas recurrentes, tiene disfunción vulvar temprana, eh,
Y hay una documentación de otra condición que justifica los síntomas de Parkinson. Entonces, esto va a hacer que pensar en un Parkinson, pues no va a ser muy indebido. Y cuando evaluamos los criterios de parálisis supranuclear progresiva, pues al menos vemos que tiene el criterio de la disfunción ocular motoras, que tiene la inestabilidad postural y que tiene el compromiso del, del lenguaje y que también tiene un compromiso dado por la disinesia. Entonces, cuando comparamos estas dos, pues vemos como en la parálisis supranuclear esa rigidez es simétrica, de predominio axial, entonces las aquinesis van a ser graves de predominio global, pues o generalizado. No es frecuente el temblor, las caídas son tempranas y son espontáneas, como les decía, lo de la mirada vertical. La voz, entonces lo que les venía diciendo es una voz que es lo que se conoce como una disartrofonía, es una voz distorsionada, con un pobre control del volumen, que es arrastrada, que al frente es como si hubiera que sacarle las palabras. A diferencia de la voz del paciente de Parkinson, que es con hipofonía, de un tono bajo, monótona, temblorosa y que algunas veces pueden hacer tartamudeo o sacar todo lo que no habían dicho. Los cambios cognitivos son leves en la parálisis supranuclear, pero pueden aparecer de manera temprana, mientras que en la enfermedad de Parkinson los cambios ejecutivos es algo más tardío. Y acuérdense que si empieza de manera temprana, hay que considerar el diagnóstico de demencia de cuerpo de leve. La respuesta a la levodopa entonces va a ser baja en la parálisis supranuclear. La marcha, como vemos, son completamente inversas en las dos enfermedades y miren algo que aquí mencionaba, y es que no luce como una enfermedad de Parkinson. A pesar de que este síndrome de Richardson, que es la parálisis supranuclear que fue la que se describió, pues en el 2017 se clasificaron otras variantes de esta parálisis supranuclear, en la cual se incluyó una que es con Parkinsonismo, en el cual pues sí tienen las manifestaciones de Parkinson, que sí tienen la respuesta a la levodopa y que tienen un mejor pronóstico. Sin embargo, pues como vemos, este no es el caso de nuestro paciente. Entonces, como diagnóstico más probable, tenemos una parálisis supranuclear progresiva. Como vemos, los estudios complementarios no había ninguna alteración metabólica ni alguna infección o algún compromiso tiroideo que nos sugiriera alguna otra alteración, al igual que la función renal y los electrolitos estaba conservada, y la función hepática. Y paso entonces ahora a mencionar algunas cositas de la resonancia magnética, en la cual grande para nosotros, pues uno va a buscar lesiones estructurales, va a buscar los cambios por compromiso cerebrovascular y se podrían buscar algunos cambios en el parénquima y también se deberían buscar algunos cambios por atrofia. Pero entonces para esto doy paso a Juan Martín, quien nos va a ayudar entonces con las imágenes de la paciente y nos va a dar algunos tips en estos pacientes con parkinsonismo atípico. Gracias a todos, gracias Alejo por la invitación, espero que me estén escuchando. Entonces, estas son las imágenes de resonancia magnética de la paciente pues, que Alejo estaba comentando. Vemos aquí en esta imagen de la mano izquierda una resonancia magnética con una secuencia en FLAIR. Vemos aquí a nivel del mesencéfalo lo siguiente, las flechas de color verde están señalando un aumento del volumen de la cisterna ambiens, que eso genera pues como una concavidad de esta cisterna y alrededor de la región lateral y posterior del mesencéfalo, vamos a ver que por el contrario se va a dar una convexidad. Esto va a generar una forma o de Mickey Mouse donde vemos pues que la región lateral y posterior del mesencéfalo va a estar atrófica y la región de los pedúnculos cerebrales va a estar casi normal o también podría tener atrofia. En este caso, en específico, vemos que el pedúnculo cerebral del lado izquierdo está atrófico comparado al del lado derecho. Y acá tenemos a mano derecha una imagen en un T2, una imagen de referencia, donde vemos que la cisterna ambiens no tiene tanta amplitud y no hay convexidades lateroposteriores del mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales son de tamaño normal. Hacemos, por favor, Alejo, la siguiente. Aquí, nuevamente, en esta imagen de la izquierda, aquí tenemos una secuencia en FLAIR, que el FLAIR principalmente es una secuencia T2, donde le hacemos una saturación del líquido cefalorraquídeo. Acá vemos donde está encerrado con el círculo
amarillo, vemos un aumento de la intensidad de señal alrededor del acueducto cerebral. Esto se ha relacionado pues con enfermedades de Parkinson atípico, que ya vamos a comentar con los hallazgos pues, que he relatado, que podría ser. Acá la imagen de la mitad, nuevamente, una secuencia en FLAIR a nivel del mesencéfalo. Se mide la distancia AP del mesencéfalo para mirar si tiene una atrofia. Es una forma cuantitativa de mirar la atrofia del mesencéfalo. Esta paciente nos dio una distancia de 15 milímetros, lo normal es alrededor de 17 milímetros. Y vemos acá nuevamente una imagen de referencia en una secuencia ponderante de 2 a la mano derecha. Sigamos con la siguiente, Alejo. Y acá, muy importante, siempre tener un corte sagital medio. Esta es una secuencia en T1. Vemos en la flecha roja que está en la parte más superior o el techo del mesencéfalo una convexidad o una depresión que genera esta forma de pico, que también llamado el signo de colibrí, y vemos una disminución, en este caso pues parcial, de donde están señalando las flechas amarillas del tectum mesencefálico, que recordemos que el tectum mesencefálico van a ser pues la aglomeración pues, de los colículos, tanto superior e inferior del mesencéfalo, que estos hallazgos, entonces vamos a volverlos a relatar. En este caso, esta paciente tiene una disminución de la distancia AP del mesencéfalo, que le vimos que estaba en 15, tiene una depresión en la región superior del mesencéfalo, que genera esta convexidad, tiene una disminución del volumen del tectum mesencefálico y tiene también en un corte axial, que ya lo habíamos mostrado, el signo de Mickey Mouse y también un aumento de la intensidad de señal, el de periacueductal. Vamos a mostrar la imagen siguiente. Entonces, este paciente, además de lo que ya relatamos, tenía también las siguientes imágenes. Vemos a la mano derecha, nos vamos a ir todos a la mano derecha, en esta secuencia en FLAIR, vemos que hay un aumento de la distancia de los surcos, en este caso frontales y parietales comparados con el contralateral, ¿cierto? Vemos que esas líneas de color rojo son mucho más grandes o amplias que las del lado izquierdo. Además, en la imagen de la mitad, podemos ver que también hay una disminución o una atrofia del pedúnculo cerebral del lado izquierdo, y también en esta secuencia de mano izquierda, que esto sería un T2, vemos que hay una disminución relativa del volumen del putamen del lado izquierdo comparado con el lado derecho. Entonces, este paciente tiene signos por resonancia magnética que sugieren una parálisis supranuclear progresiva, y estos últimos que estoy relatando, que sería el aumento pues, de la distancia de los surcos y que tengan una degeneración waleriana, que sería que se está atrofiando todo el sistema córtico espinal descendente al lado de la lesión, podría también sugerir que el paciente tenga una degeneración córtico-basal. Alejo, devolvete en la imagen anterior. También se ha relatado en resonancia magnética un índice que se llama el índice de precancionismo por resonancia magnética, que en pocas palabras toma de referencia el área del mesencéfalo y el área del puente, y pues, con una fórmula podría mirar la diferencia entre el volumen del mesencéfalo comparado con el bulbo. Normalmente este índice se ve aumentado cuando hay una desproporción entre la pérdida de volumen del mesencéfalo comparada con la del puente. Y finalmente, el mensaje más importante es que la resonancia magnética no hace diagnósticos de enfermedad de Parkinson como tal. Es muy útil para ayudar al clínico a pensar en parkinsonismos atípicos. Entonces, el mensaje claro para llevar a la casa el día de hoy es: en una enfermedad de Parkinson típica, vamos a ver que hay una resonancia magnética que es prácticamente normal, o podemos ver una leve atrofia de los ganglios basales. Entonces, si usted te presenta a un paciente que tiene una resonancia magnética normal o casi normal, seguramente puede estar frente a un paciente que tiene un Parkinson o una enfermedad de Parkinson típica, y como dijo Alejo anteriormente, seguramente vas a tener una buena respuesta a la levodopa. Pero si ya tienes algún cambio en la resonancia magnética, podemos empezar a sugerir
parkinsonismos atípicos, donde Alejo ya les dijo, pues, los más importantes son las taupatías. Acá tenemos la atrofia multisistémica en la segunda casilla, donde normalmente podemos ver en la resonancia magnética una atrofia del putamen con una hipointensidad en T2 y un borde lateral de este putamen hipointenso. En la tercera casilla, la parálisis supranuclear progresiva, vamos a tener los signos que relatamos anteriormente, que va a ser el signo del pingüino o también llamado el del colibrí, y en el signo también podemos tener el signo del tridente o del Mickey Mouse, y también podemos tener atrofia del núcleo caudado. Pues en este caso, pues nuestra paciente no lo tenía. También en la cuarta casilla, la degeneración corticobasal, en este paciente que tiene algunos signos que podrían sugerir, pero recordemos que la clínica va a prevalecer frente a la resonancia magnética, va a tener una atrofia asimétrica de la corteza parietal o frontal, en este caso de nuestra paciente frontoparietal, y de los ganglios basales contralaterales a los síntomas, recordemos pues por la ejecución en el puente. Y la demencia por cuerpos de Lewy, en una resonancia podemos tener unos cambios atróficos leves, principalmente en los lóbulos occipitales y temporales. Y si usamos en este paciente pues, que tiene una demencia por cuerpos de Lewy, podemos tener una respuesta parcial y con un riesgo de psicosis. Listo, Martín, muchas gracias por las intervenciones. Entonces, ya cerrando el caso y para darle paso a la doctora Dionis y al doctor Juan Gonzalo, entonces ayer se le hizo una llamada telefónica a la paciente y ya aproximadamente unas 5 semanas de tratamiento con levodopa y no ha tenido nada de respuesta. Entonces, con esto seguimos pensando que el diagnóstico es la parálisis supranuclear progresiva, algunas generalidades del manejo rápidamente para darle paso a la doctora, y es que se debe iniciar a dosis bajas y de una manera muy lenta, ya que son mucho más sensibles a los efectos adversos. Si hay predominio de síntomas motores y que esto incluye la disartria, podría intentarse la levodopa. Si son pacientes más jóvenes con menos rigidez, menos disartria, más movilidad, se podría ensayar la mantadina. Para el manejo de la distonía, entonces se sugieren los parches de Haines y se podría combinar con toxina botulínica y psicoterapia. Si el paciente tiene congelamiento de la marcha, se podría intentar con donepezilo. Para los síntomas urinarios, el mirabegrón y las medidas no farmacológicas. Ojo con la quinesia, apatía y afecto pseudovulvar. No pensar que es una depresión, no confundirla. Y aquí son útiles los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En el insomnio, que es un síntoma que afecta mucho la calidad de vida, siempre predominan las medidas no farmacológicas y el uso, y se podría usar a dosis corta, por periodos cortos, las drogas de todas las benzodiazepinas. Como les decía, entender que sus pacientes pueden hacer gemidos, lamentos y balbuceos crónicos, que esto afecta mucho la calidad de vida del cuidador, entonces siempre pensar en el cuidador. Para el babeo y la cialorrea se pueden emplear gotas de atropina. Si el paciente tiene ese signo del blanco, del blank o el cierre involuntario del ojo, entonces la toxina botulínica. Siempre hablar con fonoaudiología y pensar cuál va a ser la vía de alimentación y el método para evitar que sus pacientes se nos desnutren y hagan más sarcopenia por esa disfagia. Cuidar la salud ósea, las caídas son inevitables, entonces al menos si tiene osteoporosis, déle un buen manejo para evitar unas fracturas graves. Evite la polifarmacia, tenga a la mano también la psicoterapia y considere los cuidados paliativos cuando están disponibles. Entonces, ahora sí le doy paso a la doctora Dionis, para que nos cuente entonces los tips del experto y estas preguntas puntuales, y es uno, hasta cuándo se la prueba con levodopa, cuál es la probabilidad de recuperación, cuál es el sitio de atención y qué otras consideraciones tendrías en el manejo. Bueno, buenos días. Gracias, Alejo. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Me doctora. confirmo. Ok. Bueno, quería hacer como unas precisiones como de la parte clínica. Obviamente no hiciste muy bien la diferenciación entre los diferentes tipos de parkinsonismo, entonces no vamos como a repetir todo eso, sino como algunas cosas semiológicas. Por ejemplo, la hipoquinesia se refiere más como una disminución de la amplitud, mientras que la bradiquinesia incluye la disminución de la velocidad y de la amplitud también. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes con PSP, algo que se puede ver diferente a los pacientes con enfermedad de Parkinson, donde hay bradiquinesia con disminución de la velocidad y la amplitud, es que estos pacientes conservan la velocidad, pero disminuyen la amplitud, y eso lo vemos con la prueba que hacemos cuando los ponemos a abrir y cerrar
los deditos a chocar el dedo pulgar con el dedo índice, que es el finger tap, ¿sí? Entonces, va a ser algo como característico en estos pacientes. Lo otro que nosotros también evaluamos en los pacientes que tienen parkinsonismos es la forma como se paran de la silla. Por ejemplo, estos pacientes con PSP tienen también algo característico, y es que tienen el signo del cohete, y es que se paran muy rápido. Y eso, por ejemplo, favorece el riesgo de caídas, porque además de que tienen todas esas alteraciones en las arcadas, esa manera en que se paran, tienen como algo de anosognosia, de estas inestabilidades posturales. Entonces, es también algo como a tener en cuenta. Lo otro que decías de la parte autonómica, que no es tanto en ellos, en realidad estos pacientes sí tienen alteración autonómica, pero no como en la atrofia multisistémica o en el Parkinson, que hay alteraciones más de pronto cardiovasculares, no sé, en estos son más viscerales. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, tienen alteración de esfínteres, alteraciones gastrointestinales que requieren atención en cuanto al manejo. Y con respecto a esta limitación que tienen para la apertura ocular, es más una apraxia para la apertura ocular, más que todo. Entonces, uno se da cuenta porque cuando les dice que cierren los ojos, ellos no son capaces de abrirlos a la orden que les doy. Esa es la apraxia. Pero después, de manera espontánea, terminan abriéndolos, ¿sí? No bajo la orden o no bajo el deseo como tal de abrirlos en ese momento. Otra cosa que quería como puntualizar era cuando mencionabas esto de la postura hacia adelante, es importante diferenciar lo que es la anterópolis de la camtocormia, ¿sí? Porque los pacientes con Parkinson, todos sabemos que van como hacia adelante porque tienen más una camtocormia, mientras que los pacientes, por ejemplo, con atrofia multisistémica tienen más es una distonía, que se refiere más a esa anterópolis, y los pacientes pues con PSP tienen es todo lo contrario porque tienen más esta postura que es mucho más erguida. Bueno, en cuanto a la prueba con levodopa, también hay que tener cuidado porque estos pacientes pueden mejorar inicialmente en forma parcial con la levodopa. Incluso no puede subir la levodopa a dosis altas y evaluar la primera semana, el primer mes, y mirar a ver qué respuesta hay, pero estos pacientes pudieran al principio mejorar, solo que después ese efecto se empieza a perder. Entonces, que haya una respuesta inicial a la levodopa no nos descarta que sea una PSP o una respuesta parcial, porque muchos van a tener esa respuesta al inicio, ¿sí? Que se va a ir perdiendo rápidamente. De hecho, en días de cuidado de PSP se recomienda igual al inicio usar levodopa. Probabilidad de recuperación, pues no, porque esta es una enfermedad que es progresiva, debilitante, neurodegenerativa. Entonces, no tenemos hasta el momento pues ninguna intervención curativa. Lo que sí es que, pues como en todas estas enfermedades, pues tenemos que ir adaptando las intervenciones de acuerdo al estadio de la enfermedad y a las necesidades que vaya presentando el paciente. Como mencionabas, lo del cuidado paliativo es fundamental y siempre deberíamos integrar el cuidado paliativo desde los momentos iniciales de estas enfermedades y no dejarlos como para al final, cuando el paciente ya está como en las últimas, que es lo que a veces sucede, sino desde el principio. Y desde el principio, ser claros como en la evolución y mirar cómo abordamos el tema de las voluntades del paciente en cuanto a las intervenciones futuras. Ya mencionaste que estos pacientes van a hacer una disfagia importante, no sé, el paciente qué quiere a futuro, qué tipo de intervenciones quiere, hasta dónde quiere llegar. Entonces eso de las voluntades anticipadas y el cuidado paliativo lo deberíamos tener desde los momentos iniciales. En cuanto al sitio de atención, pues esto yo creo que va a depender de las no sé, de las capacidades de la familia, del paciente, del sistema de salud.
Sí, lo ideal sería pues tener el paciente en casa con apoyo de su familia y que pudiera tener una adaptación de su casa para todas las cosas que se van a ir presentando, las limitaciones que se van a ir presentando durante la evolución de la enfermedad. Entonces, obviamente sería ideal que tuvieran una atención domiciliaria, que esos pacientes no se tuvieran que estar desplazando o teniendo más dificultades de acceso al sistema, por ejemplo, pero pues, o que hubieran programas suficientemente elaborados de telemedicina para permitir la atención de estos pacientes. Pero obviamente, pues, esto va a depender no sé, del sitio en el que estemos, de nuestro sistema de salud, cómo funcione, etcétera, etcétera. Como lo mencionabas, pues desde el inicio vamos a tener un manejo que va a ser tanto de los síntomas motores, esos síntomas motores pues básicamente los vamos a manejar con levodopa al inicio, que puede haber respuesta, con amantadina también, y los otros síntomas motores como la praxia de la apertura ocular, por ejemplo, o algunas distonías, podrían no, siempre se van a manejar es con toxina botulínica. Básicamente con otras cosas no van a responder, ¿sí? Del insomnio que mencionabas, estos medicamentos Z, pues ya sabemos que eso es mejor que sea solo por tiempo limitado. Y una opción, por ejemplo, buena en estos pacientes serían los gabapentinoides, ¿sí? O la melatonina inicialmente. Y otra cosa importante es desde el principio hacer evaluación neuropsicológica a estos pacientes e ir adaptando intervenciones desde psicología y neuropsicología desde el principio, de acuerdo a las necesidades. Para la cialorrea, que ponías ahí las goticas de atropina, para la cialorrea, aparte de esto, cuando esto ya deje de funcionar, también la toxina botulínica no serviría. No sé. Profe, No sé si respondí ahí todas tus preguntas, ¿no? Sí, profe, no, súper bien. No sé, el doctor Juan Gonzalo, el doctor Mansur, ¿qué comentarios o qué otras consideraciones tienen? Bueno, muy bien. Muchas Alejandro. gracias. Perdón, qué Juan pena. Gonzalo, adelante. Yo quería preguntarle al doctor Juan Gonzalo y a la doctora Dionis también. Quería preguntarles, nosotros vemos especialmente este tipo de pacientes, desafortunadamente, cuando nos llegan al hospital, nos llegan por síndrome de inestabilidad y caídas y ya nos llegan fracturados, ¿no es cierto? Yo podría pensar que del servicio de geriatría, ¿no es cierto? No de neurología, sino del servicio de geriatría, yo creo que la mayoría de pacientes que hemos visto en el último año con diagnóstico de parkinsonismo, sea por enfermedad de Parkinson o sea por Parkinson Plus, como lo señalaba ahora Alejandro, la mayoría de ellos los recibimos con síndromes de inestabilidad y caídas. Y cuando llegamos al diagnóstico, desafortunadamente la mayoría de pacientes ya llevan un buen tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, yo quería preguntarles a los dos qué sugerencias tienen ustedes, digamos, en la comunidad para lograr detectar pronto y rápido, ¿no es cierto?, el parkinsonismo y podernos acercar al diagnóstico de estos pacientes. Esta sería, digamos, la primera pregunta. Y la segunda es que generalmente con estos pacientes también vemos síntomas cognitivos y síntomas comportamentales, ¿cierto? En especial, quiero hacer mención sobre el trastorno neurocognitivo mayor asociado a estas entidades. Entonces, quería preguntarles primero el tip, digamos, para lograr que la comunidad médica pueda hacer diagnósticos tempranos del parkinsonismo, y el segundo, los componentes, el componente neuropsiquiátrico que tenemos en estos pacientes. Esa es la pregunta para el doctor Juan Gonzalo y la doctora Dionis. No sé, muchas gracias. Voy a
a empezar yo y agradezco mucho al profe Mansur por haber invitado, al doctor residente y pues sí, también a Dionis por la intervención previa. Yo quisiera como manifestar primero que parte de la inestabilidad es que es un signo de alarma para diferenciar la inestabilidad temprana, es un signo de alarma para diferenciar los diagnósticos de Parkinson Plus con respecto a la enfermedad de Parkinson de origen idiopático. Y eso lo mencionaba el doctor cuando hacía las descripciones de los síndromes y de enfermedad de Parkinson Plus, y es que la inestabilidad temprana no es usual en la enfermedad de Parkinson de origen idiopático. Y eso es bien importante, porque la enfermedad de Parkinson idiopática empieza unilateral, con rigidez y bradiquinesia casi siempre de miembro superior y luego de miembro inferior, pero la inestabilidad es un hallazgo más tardío, mientras que la inestabilidad temprana aparece en Parkinson Plus y en Parkinsonismo vascular. Esto es una alerta muy importante para el diagnóstico diferencial. Y lo otro es muy importante, es que la rigidez es a veces algo que nos puede ayudar cuando uno toca la mano del paciente y hace las primeras como movimientos anormales. Entonces, más que hacer una buena detección es, por ejemplo, hacer una remisión temprana a neurología, que puede tal vez estar más familiarizado con ciertos hallazgos clínicos que pueden hacer eso. Entonces, por ejemplo, cuando usted toque la mano de un paciente y note que esté lento, que tenga una habla lenta o que tenga un movimiento anormal, por favor, hacer las maniobras de rigidez de rigidez en rueda dentada, lo del finger tapping que mencionaba la doctora Dionis, hace fundamental un cambio en detección temprana de los síntomas parkinsonianos antes de que presenten las caídas. Y por último, con respecto a los trastornos neuropsiquiátricos, hacen muy importante algo, y es el problema farmacológico que implica tener la manipulación del sistema dopaminérgico frente al el trastorno neuropsiquiátrico. Como uno tiene muchas veces que poner levodopa, muchos de estos medicamentos también, como la levodopa y agonistas dopaminérgicos, pueden inducir trastornos neuropsiquiátricos. Como mencionaba la doctora Dionis, también es importante hacer una inducción gradual del medicamento hasta llegar a la dosis adecuada, porque una dosis elevada puede generar síntomas como alucinaciones, agitación, hacer cambios de desinhibición temprana y puede generar también síntomas autonómicos como náuseas, mareos y vómito. Entonces, los medicamentos tienen que iniciarse muy gradualmente. Y con respecto al uso de antipsicóticos o medicamentos que pueden generar trastornos del movimiento adicionales, como algunos antiepilépticos que usamos como estabilizadores del estado de ánimo, y con medicamentos como antidepresivos, tricíclicos no, sino inhibidores de la recaptura de serotonina y inhibidores duales de la noradrenalina y la serotonina, pues pueden inducir temblor y algo de rigidez dependiendo del tipo del medicamento. Entonces, la selección del medicamento tiene que estar muy bien grabada y tener en cuenta las dosis, porque los pacientes, cuando pueden necesitar ciertas dosis de antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo para el control neuropsiquiátrico, tenemos que evaluar la presencia de, por ejemplo, efecto anticolinérgico, presencia de efectos hipotensores, presencia de efectos que empeoren los síntomas motores, como las acciones DOPA, de antagonismo DOPA, y para la parte cognitiva, casi siempre se ha tenido como la posibilidad de los inhibidores de colinesterasa que modulan el efecto del paciente sobre el sistema colinérgico, que puede ayudar a controlar parcialmente los síntomas, pero estos medicamentos no tienen el nivel de evidencia y de estudio con respecto como por ejemplo a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, que tienen unos estudios más sustentados y una mejoría más evidente. Pues no sé si, muchas gracias y doy paso a la doctora Dionis para que si ella quiere completar algo. Bueno, gracias, Juan. No, de la primera pregunta que nos hacía el doctor Mansur, yo creo que las estrategias son educativas, o sea, educativas. Uno, en reconocer que no es normal que la gente se esté cayendo, por ejemplo.
en reconocer los signos parkinsonianos, de pronto educación a los médicos de primer nivel de atención, o también medicina interna, bueno, otras especialidades que no son neurología, a reconocer estos signos. Y lo otro que me parece importante en la parte educativa es el uso responsable de medicaciones antipsicóticas, porque vemos a veces pacientes que vienen con unas combinaciones muy extrañas, con parkinsonismos, que siempre estamos en problemas para saber si es solo por medicamentos o no. Entonces, creo que también se usan muy olímpicamente, entonces digamos que la responsabilidad sería educación, tanto para la comunidad como para la comunidad médica. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay que esperar de lavado cuando vemos que, o cuando sospechamos que el parkinsonismo que vemos puede ser atribuido a medicamentos? ¿Cuánto tiempo después de haber suspendido los medicamentos uno diría realmente no hubo ninguna mejoría y probablemente el cuadro que estamos viendo es un parkinsonismo por otra razón y no por medicamentos, doctora Dionis? Profe, es que es muy difícil porque esos parkinsonismos por medicamentos a veces incluso no se resuelven completamente. O sea, diría que si uno ve que sigue progresando, a pesar de haber suspendido el medicamento, siguen progresando estos síntomas motores, por ejemplo, probablemente no fue el medicamento. Pero aún quitando los medicamentos, el parkinsonismo pudiera quedar ahí residual, puede no ser completamente reversible. Bueno, muy bien. Y para el doctor Juan Gonzalo, preguntarle qué porcentaje de pacientes con enfermedad de Parkinson hacen demencia y más o menos en qué momento de la enfermedad se presenta la demencia. Y los pacientes, por ejemplo, como esta señora del caso de hoy, que es una parálisis supranuclear progresiva, también va a progresar a un trastorno neurocognitivo mayor. Profe, muchas gracias. Mira, lo que pasa es que la progresión cognitiva de estos pacientes puede ser, primero, muy variable. Primero, hay que hacer la diferenciación entre el momento del inicio de los síntomas motores y el inicio de los síntomas cognitivos. Esto es una cosa muy importante para poder hacer el diagnóstico diferencial entre una demencia por cuerpos de Lewy y una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Tiene que haber una separación al menos de un año entre el inicio de los síntomas motores y la aparición de los síntomas cognitivos. Entonces, cuando uno le pregunta a un paciente, ¿qué te empezó primero? ¿Cómo empezaron las cosas en el interrogatorio, en una adecuada anamnesis? Una de las primeras precisiones que tiene que hacer uno es identificar el momento de inicio de los síntomas motores y luego el momento de inicio de síntomas cognitivos. También estar claros en que los deterioros cognitivos de los pacientes con enfermedad de Parkinson son tal vez menos sutiles, más sutiles con respecto a lo que uno puede ver en ciertos casos de enfermedad de Parkinson, de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, para hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos síntomas se manifiestan primero con trastornos de la función ejecutiva, entonces en el análisis de la resolución de problemas también aparecen problemas como en la desinhibición social, pueden volverse un poco más imprudentes, volverse impulsivos, empezar con cambios de comportamiento como, y mencionaba el doctor residente, la hiperfagia, hipersexualidad, cambios de, por ejemplo, de la apraxia que también mencionó la doctora Dionis en su intervención, donde los pacientes como que se enredan en la ejecución de acciones, de actividades que para ellos inicialmente son muy simples, como servir un vaso de agua o algo por el estilo. También depende del tiempo de duración de los síntomas. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, si es de inicio más temprano, la progresión de la enfermedad a largo plazo puede generar un efecto cognitivo porque depende mucho del tiempo de exposición a ese fenómeno neurodegenerativo y a los medicamentos y a todo eso. Entonces, si usted le empieza los síntomas de parkinsonismo a los 40 años o a los 70 años,
la aparición de los síntomas cognitivos puede estar mucho más presente en pacientes que inician temprano porque esa enfermedad tiene más tiempo de exposición, tiene un tiempo más largo de supervivencia y después de los 10 años los síntomas cognitivos son mucho más severos que, por ejemplo, un paciente de 70 años que inicia con síntomas mucho más leves, menos rápidamente progresivos y mucho menos severos porque tiene un tiempo de exposición más tardío. Por lo tanto, más o menos entre un 30 a 40% van a empezar con deterioros cognitivos incipientes leves que no cumplen criterios de trastorno neurocognitivo mayor, pero con el tiempo, después de 20, 30 años de inclusive de exposición, casi todos van a estar con un estadio de demencia con dependencia completa, que también tiene que ser muy claro cuando usted hace las escalas funcionales, que tanto de la dependencia es secundaria a los trastornos motores, como tanto es secundaria a los trastornos cognitivos y comportamentales. Entonces, la alteración cognitiva es un síntoma no motor muy presente en la enfermedad de Parkinson idiopática. Y con respecto a los deterioros como el Parkinson Plus, en el caso de una parálisis supranuclear progresiva, tienden a ser mucho más tempranos que la enfermedad de Parkinson y pueden generar efecto a largo plazo. Y también quería hacerle una precisión al residente con respecto a eso, que ya que recuerdo, cuando él mencionaba la degeneración corticobasal, mencionaba el término miembro fantasma, y es mano alien o mano como externa, y es la sensación de que la mano no se controla. Entonces, la mano como que hace acciones por su propia voluntad sin estar mediada por la volición del paciente. Entonces, el término es miembro fantasma, está más relacionada al síntoma mencionado en los pacientes que tienen amputación de un miembro y que pueden percibir la sensación de la existencia del miembro todavía, más que el miembro de mano alien, es esa mano que no puede controlar, que es una mano externa. Lo que hablan es como si estuviera pegada al cuerpo y que no fuera de ellos. Esa es la percepción que tienen muchos pacientes. Muchas gracias. Bueno, doctor Juan Gonzalo, doctora Dionis, el doctor Martín Hoyos, les agradecemos mucho su aporte y su acompañamiento en la discusión el día de hoy. Alejandro Narváez, muchas gracias, hizo una muy buena presentación de este caso clínico, de este Ateneo, y a ustedes muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, que estén bien, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.